Padre, oramos a ti, Señor, gozosos, contentos de estar en tu casa y pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en cada paso de este culto que te dedicamos a ti, Señor. Padre, aún los avisos, Señor, lo queremos hacer y dar como una forma de honra. Padre, gracias por habernos guardado, Señor, como congregación. Gracias porque vas de nuevo, Señor, trayendo a tu redil a cada una de tus ovejas, Señor. Gracias por preservarnos mientras estábamos fuera de él. Te pedimos, Señor, Dios nuestro, que te engrandezcas, te glorifiques, Señor, en medio nuestro. Y que nuestros labios, Señor, y nuestra actitud y nuestros corazones, Señor, sean ciertamente, Padre, motivo de adoración y de exaltación para ti, Señor. Pedimos, Padre, tu ayuda, Padre, tu asistencia para poder predicar tu palabra con idoneidad. Y te pedimos también, Señor, tu bendición a fin de poder recibirla, Señor, con corazones humildes y dispuestos, Padre. Que en cada ocasión, Señor, que nos encontremos contigo, pues podamos, como el salmista, decir de nuestra alegría por haber estado en tu casa, Señor. Y pedimos, Padre, que en este momento, Señor, pues tu Santo Espíritu se mueva con libertad en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y ir de inmediato a Mateo capítulo 6 para continuar con nuestras predicaciones, nuestros estudios de este libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Vamos esta mañana a leer primeramente los primeros 18 versículos y entonces vamos a tener presente que no hace mucho tiempo, prácticamente creo que menos de un año, el hermano de Jesús estuvo predicando sobre las bienaventuranzas y hizo un desglose perfecto sobre cada uno de los detalles que comprenden las enseñanzas de ellas. En este caso, como ustedes se han dado cuenta, pues hemos estado tomando temas específicos dentro de lo que son las bienaventuranzas o el Sermón del Monte. Y hoy vamos a hablar de la expresión que el Señor repite varias veces de el secreto, el estar en el secreto del Señor. Y para esto nos vamos a capítulo 6. Leo entonces, ¿lo tienen ya? Capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay cosas que son secretas y hay cosas que son públicas.
Las personas tienden a defender mucho su intimidad, su vida privada, como le llaman. Pero hay ocasiones en las cuales el secretismo conviene y otras veces no. Por ejemplo, si hablamos de los servicios secretos de las naciones, pues ciertamente han sido muy útiles en diferentes ocasiones. En la Segunda Guerra Mundial, parte de la victoria de los aliados fue como una consecuencia del hecho de que pudieron descifrar muchos mensajes secretos del nazismo de Alemania. Y entonces podían dar pasos los cuales podían constituirse o convertirse en victorias durante esta guerra. Los dominicanos tenemos por lo general una especie de trauma con todo lo que tiene que ver con servicios secretos, servicios de investigación por la época de Trujillo, el servicio de inteligencia militar que usaba aquellos Volkswagen pequeños cepillos, ¿no? Y que por donde pasaba un cepillo de eso había una especie de temor por todas las implicaciones que traía una acusación de parte del servicio secreto. Pero la importancia de los servicios secretos se ha incrementado y todavía más después de la Guerra Fría, después que terminó lo que se conoció como la Guerra Fría. Israel, por ejemplo, específicamente ha dependido y todavía depende en gran parte de su servicio secreto, de su Mossad, para poder pues prevenir y curarse en salud, por así decirlo, en contra de las amenazas constantes que tienen sobre su seguridad nacional. Nosotros también tenemos un buen recuerdo, no solamente malos recuerdos del secretismo, ¿no? Porque recuérdense que nuestra independencia viene como consecuencia de la sociedad secreta la trinitaria, ¿verdad? Que fue aquella que se puso de acuerdo para pues comenzar a diseminar el mensaje de la independencia, que finalmente, gracias al Señor, pues pudimos obtener años después. Hermanos, el cristianismo nunca ha tenido ningún tipo de secretismo. Hay muchas sectas, hay muchas religiones que sí tienen una parte secreta y misteriosa, etc. El cristianismo nunca fue así. Desde sus inicios se caracterizó por la transparencia de sus propósitos y la transparencia de sus intenciones. O sea, nada en secreto, todo completamente transparente. Como deben ser las vidas de los creyentes, completamente transparentes. O sea, debemos ser visibles a todos en todo sentido, ¿no? En cuanto a nuestra vida moral, en cuanto a nuestra vida religiosa, en cuanto a nuestro mensaje, en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestra práctica, en cuanto a nuestras labores o trabajo, todo. Debemos vivir de una manera transparente, por eso debemos ser personas íntegras, absolutamente íntegras en cualquier circunstancia. Pero es interesante cómo en el caso de los apóstoles al inicio de la era cristiana, ¿verdad? Pues ellos precisamente se metieron en lío por ser tan transparentes, por no mantener nada en secreto. El cristianismo no fue una doctrina que se diseminó por comentarios en secreto, sino que simplemente los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio desde Pentecostés, y esto le trajo como consecuencia que fueran inclusive hechos presos. Y nosotros podemos recordar que los apóstoles fueron presos y que cuando los trajeron delante del concilio, la primera cosa que le reclamaron fue: no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando del Señor Jesucristo y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Trataron de prohibirle que hablaran de su fe, de su doctrina, y esto los llevó a la cárcel, los persiguieron, pero no obstante siguieron haciéndolo. Y la respuesta fue muy clara. Pedro y los apóstoles respondieron: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el énfasis está en que aún los mártires preferían enfrentar las fauces de los leones mucho antes que tener que callar el mensaje del evangelio en el cual habían creído. O sea, era algo que tenían que exponerlo y tenían que ponerlo a los cuatro vientos. Y es precisamente la misión de la iglesia: ir por el mundo, dice, y llevar el mensaje y llevarlo en todo lugar y en toda nación. Y hoy día, tal vez como yo no tendría un referente para hacer comparación, pero sin lugar a duda que con mucha intensidad en muchas naciones y con una animadversión creciente en contra de los cristianos, del cristianismo, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, están siendo muchas personas perseguidas por la transparencia de sus vidas, de su mensaje y de su testimonio en diferentes lugares del mundo. Y una de las obligaciones que tenemos nosotros como iglesia, que podemos practicar nuestra fe con libertad, es interceder en forma permanente por estos hermanos cristianos
que están en naciones donde simplemente por el hecho de tú tener una Biblia o predicar o hacer una reunión evangelística, tú estás jugándote la vida, jugándote la vida y expuesto a la cárcel. Bien, el hecho es que Jesucristo mismo advirtió en cuanto a la hipocresía religiosa, y la manera como lo hizo fue invitando a practicar la verdad en todas circunstancias. Y es importante que nosotros llevemos una vida de piedad, y una vida de piedad que se manifieste, y que se manifieste de una manera transparente. O sea, no se trata de un secretismo, o sea, no hay tal cosa como un cristianismo secreto, ni es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso el Señor advierte. En Lucas, en un pasaje, podríamos llamarle paralelo, dice capítulo 12, versículos 1 a 3, que juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. El Señor está diciendo que debemos tratar de guardarnos, de no caer en el error de vivir vidas hipócritas como cristianos. Y que esta hipocresía, que es la representación artística que caracterizaba a un personaje en otra persona, o sea, por la cual una persona caracterizaba a un personaje, pues es algo que no debe ser parte de nuestra vida en absoluto. De hecho, Jesucristo pone un énfasis importante en este pasaje que nosotros leímos en las 3 prácticas de piedad religiosa. O sea, hace referencia a 3 prácticas de piedad religiosa. O sea, debemos ser piadosos y debemos practicar la piedad, sin lugar a dudas que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la actitud, como la llevamos a cabo, en cuanto a los motivos que tenemos, y si de verdad queremos tener la aprobación y el favor de Dios y agradar a Dios con nuestra vida de piedad, entonces no podemos no podemos echar a un lado las recomendaciones que nos da en este capítulo, en este capítulo 6. Hermanos, fíjense que en cada uno de los casos el Señor hace una advertencia. Dice en versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Hay un motivo que es el incorrecto, del cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay otro motivo que es el correcto, y hay un resultado siempre en cada ocasión, en función de la forma como llevemos a cabo nuestra vida de piedad. Esta es la enseñanza de esta mañana. Pongan atención, porque son cosas en las cuales todos nosotros estamos involucrados en la práctica de una vida de piedad. El motivo incorrecto, ¿cuál es? Ser vistos por los hombres, es muy claro. En otras palabras, vivir una vida con la expectativa de que los demás, los de afuera, los hombres nos aprueben y digan: no, ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es una santa, ¿verdad? Es algo que ciertamente es un error. Y nuestra práctica religiosa no debe de ninguna manera estar supeditada ni tener la pretensión de buscar la aprobación de los hombres. Y de hecho, si es genuina y es sincera, en la mayoría de los casos lo que vamos a encontrar es el repudio de parte de los hombres, ¿verdad? Porque van a verse confrontados en cuanto a su sinceridad delante de Dios con el ejemplo o el testimonio de los cristianos que viven realmente la fe que profesan. ¿Están siguiéndome? ¿Están viendo por dónde andamos? Y el Señor en primer momento habla de los motivos. Sí, es cierto, tenemos que practicar la piedad religiosa, pero tenemos que tener mucho cuidado con cuál es la actitud con la que lo hacemos y cuáles son los motivos, porque hay motivos que son incorrectos. Y el hecho de que los hombres nos aprueben es un motivo completamente incorrecto. Y también habla de los motivos que son correctos. Y el motivo correcto por el cual nosotros debemos vivir una vida de piedad y practicarla, ¿ustedes saben cuál es? Honrar a Dios. Para honrar a Dios, pura y simplemente, para honrar y glorificar a Dios. Esta debe ser la motivación por la cual nosotros llevemos a cabo una vida de piedad. El resultado de tener un motivo correcto lo vemos nosotros aquí, que una vez y otra vez se manifiesta con la recompensa divina. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar los motivos con los resultados. No mezclar las motivaciones con los resultados, porque muchas veces nosotros nos equivocamos o tenemos expectativas de una recompensa que realmente no es el tipo de recompensa que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, en un reino espiritual, que es el contexto de la bienaventuranza, ¿verdad? El reino de los cielos. En un reino espiritual, necesariamente las recompensas o los premios son espirituales, no son temporales, no son materiales.
el tipo de recompensa que vamos a recibir de llevar una vida piadosa que glorifique a Dios. Entiéndame bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Una vida de piedad, una práctica piadosa que glorifique a Dios, que exalte la gloria del Señor y de nuestro Salvador, que le honre, que le adore. Lo que va a traer como consecuencia es el hecho de que haya una recompensa espiritual en nosotros. O sea, podremos experimentar entonces la satisfacción, el gozo, la confianza y la paz que solamente vienen de Dios y que son las recompensas espirituales que nosotros podemos esperar aquí. Y no solamente esa, sino una adicional, y es las oportunidades de servir. El hecho de que nosotros tengamos una práctica religiosa aprobada por Dios nos va a conceder como consecuencia, ¿verdad?, la bendición de Dios y oportunidades nuevas para que nosotros podamos servirle y de nuevo exaltarle a Él. Hermanos, vamos a estudiar hoy 3 actos que son secretos, conforme a lo que hemos leído aquí, o 3 áreas de acciones de la vida de la piedad, 3 áreas de acción diferentes en las cuales cada uno de nosotros tiene que involucrarse. Atiéndanla, están muy claras ahí. La primera es la limosna. Lo dice en el mismo inicio de nuestro texto, en el versículo 2. ¿Cuándo pues des limosna? O sea, da por sentado el Señor de que nosotros damos limosna, ¿verdad? Lo está dando por sentado. Y dice cuando sea, recuérdense que todo esto está dentro del contexto del versículo primero, cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, ¿verdad? Y antes el Señor había dicho, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los religiosos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que está presentando un contraste entre la práctica y la manifestación de la fe religiosa o de los religiosos y la práctica y la fe del verdadero cristiano, de los hijos de Dios, de los que tenemos a Dios por Padre. Y está hablando de la limosna, está hablando de la oración y está hablando del ayuno. 3 áreas diferentes de acción o 3 actos a los cuales el Señor habla de un secretismo que deben estar alrededor de ellos. La primera de la que vamos a hablar es de las limosnas. Vamos al versículo 2 de nuevo, lo leemos para volver a entrar en contexto. ¿Tienen sus Biblias? Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya cobraron, ya tienen su recompensa, ¿verdad? Que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es necesario que nosotros hagamos una diferenciación muy clara acá en este momento. Tenemos que diferenciar lo que es limosna de lo que es diezmo, de lo que es ofrenda, porque son 3 cosas diferentes y las personas tienden a confundirse. Yo recuerdo en mi juventud y mi niñez, sobre todo, como católico romano, que siempre había una cajita en la entrada de los templos, de las iglesias, ¿verdad?, donde decía limosnas, ¿verdad? Y entonces uno echaba ahí limosnas. Estos eran completamente independientes de aquellos que cuando pasaban la bandejita, ¿verdad?, para que entonces la gente hiciera una especie de ofrenda, porque no se mencionaba la palabra diezmo. Pero bíblicamente las 3 cosas están involucradas en la vida de un creyente, en la práctica religiosa o la práctica de piedad, de la vida de piedad de un creyente. Pero voy a hacer una especie de descripción sencilla de lo que es cada cosa para que podamos tener una idea de las diferenciaciones. En otras ocasiones hemos hablado de esto. Uno da una limosna, un creyente da una limosna de una manera puntual, frente a una necesidad, una pobreza en particular, una carencia específica, pues entonces hay un acto de desprendimiento espontáneo que es puntual, completamente puntual. O sea, no es un compromiso que tú estás asumiendo, ni mucho menos, sino que te encontraste con una persona en necesidad que tal vez te pidió, tal vez no te pidió, pero tú te percataste de su necesidad y te acercaste y le diste un óvulo, una ofrenda, una limosna. Esto es una limosna realmente. Es un regalo que tú das en una ocasión, ¿verdad?, o en varias ocasiones, pero que no es un compromiso, que es el caso del diezmo. En el caso del diezmo, el diezmo era un compromiso que tenían en el Antiguo Testamento los israelitas de sacar de las primicias, de lo primero de su productividad, la 10ª parte y llevarla como una ofrenda a Dios, al templo. Ese es un compromiso personal. En el Nuevo Testamento es muy clara
la postura del apóstol Pablo cuando habla de que cada quien debe ofrendar conforme a lo que se propone en su corazón, que no debe hacerlo por necesidad ni por demanda. O sea, no hay que pedírselo a nadie, ni hay que exigirle, ni mucho menos. O sea, esa ofrenda, porque llamamos ofrenda en términos general porque no son obligatorias, ¿verdad? Pero ese diezmo es un compromiso fijo con el cual tú participas en el sustento y la expansión del reino de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí hay un compromiso, no es algo puntual, que este mes sí, el otro no, y aquel tal vez, y el otro depende cómo me vaya, y si me sobra. No, yo hago un compromiso, y lo primero que saco mensualmente es la parte del Señor, porque ese es mi diezmo. Eso es un asunto entre uno y el Señor. ¿Ok? El término diezmo porque antes se aplicaba en una proporción específica. Pero en el caso nuestro como iglesia puede ser el diezmo y puede ser menos del diezmo y puede ser más del diezmo también. La Biblia dice que conforme el Señor nos haya prosperado, en esa manera nosotros debemos asumir. Pero este es el compromiso para sostener la obra del Señor, con la cual prácticamente podríamos decir que se puede contar dentro del ministerio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que cada uno de nosotros ha hecho su compromiso, aunque no sé cuál es el compromiso que ha hecho ninguno, porque no me interesa, ni averiguo, ni quiero saber. De hecho, quiero que ustedes sepan, y se lo reitero otra vez más, que yo le tengo prohibido a nuestro tesorero que me comunique lo que ofrende a alguien, o si da una ofrenda especial, o si da diezmo, lo que sea. A mí no me interesa en absoluto lo que nadie aporta o deja de aportar. ¿Ok? Aquí todos somos recibidos por igual, todos participamos por igual y todos estamos comprometidos por igual, independientemente de lo que el Señor haya puesto en el corazón de cada uno, comprometerse para diezmar o mantener la obra del Señor. Gracias a que nunca nos ha faltado, no solamente hemos podido cubrir los gastos de nuestra congregación, que no son muchos, ciertamente, pero además de esto hemos podido construir muchas de las iglesias que pagan alquiler por los locales que tienen, se han visto en estrechez en este tiempo porque las ofrendas han tendido a bajar por la pandemia y entonces no tienen cómo cubrir a veces ni siquiera el alquiler. Gracias al Señor que esta propiedad es de la iglesia, ¿verdad? Hemos podido mejorarla, hemos podido mantenerla, repararla, añadirle. Y además de todo esto, el Señor nos ha concedido el honor y el privilegio enorme de poder ayudar a otras iglesias pobres en las personas de sus pastores. Y esta es la obra misionera, compromiso de nuestra iglesia, que depende necesariamente de los diezmos que se reciben. Diezmos u ofrendas, como ustedes le quieren llamar. Pero yo estoy tratando de diferenciar tres cosas. Lo que es una limosna, de lo que es un compromiso que nosotros asumimos mensualmente en función de nuestros ingresos, y lo que es una ofrenda. Le llamamos ofrenda a todas ellas, pero una ofrenda es algo especial en particular. No voy a ir a cada texto del Antiguo Testamento, pero sabemos que, por ejemplo, las iglesias de Macedonia se pusieron de acuerdo y mandaron una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Porque estaban allá pasando por una serie de carencias los santos. Y era una manera, como ellos decían, podemos devolver todo lo que nos han dado a nosotros en términos espirituales con el Evangelio. Entonces, una ofrenda es algo puntual, es algo especial. Si en algún momento el Señor pone en el corazón de una persona, de uno de sus hijos, o hacer una ofrenda en particular, pues debe obedecer al Señor, ¿verdad? Y esta ofrenda puede ir dirigida en diferentes direcciones. O sea, pueden ser ofrendas como las que muchas veces en tiempo de Navidad recolectamos para las iglesias, los niños de las iglesias más pobres. Pueden ser ofrendas para poder hacer óvulos o donaciones a iglesias por donde han pasado catástrofes o calamidades y necesitamos ayudar a estas iglesias. Por ejemplo, ahora a raíz del temporal, pues las iglesias de Higüey, ¿cómo es el Seibo? De Atomayor fue. Los diáconos tuvieron a bien hacer una ofrenda para allá. Y en nombre de la iglesia completa, pues mandamos a través de la iglesia de Atomayor una ofrenda para todos los hermanos, porque nos enteramos a través del pastor de allá que había por lo menos una veintena de familias que habían perdido todo, ¿verdad? Y entonces fue una gran oportunidad de que esta iglesia mandara una ofrenda a aquella iglesia. ¿Ok? Por eso tenemos que tratar de diferenciar las cosas, ¿verdad? A veces son ofrendas que un hermano dice, bueno, esto yo quiero a través de la iglesia hacer llegar esto a tal ministerio, a tal hermano, a tal iglesia, a tal circunstancia.
Y eso son ofrendas especiales. Bien, entonces tenemos que diferenciar esas cosas. Ahora, a la hora de llevarlo a cabo hay una manera incorrecta de hacerlo. La manera incorrecta lo dice el versículo 2, claro, dice como los hipócritas. ¿Cómo lo hacen los hipócritas? Versículo 2, lo ven ahí, tienen su Biblia. Dice, los hipócritas, dice, tanto en las sinagogas como en la calle, en el templo y afuera, dice, hacen tocar trompetas delante de los hombres. En otra palabra, miren, aquí estoy. ¿Cuál es el propósito? Bravo, qué maravilla, qué bien, maravilloso. ¿Cuál es el motivo? El motivo es ser alabado por los hombres, ser aprobado por los hombres. Consecuentemente, es un motivo incorrecto y una manera incorrecta de hacer una ofrenda, tocando trompeta en forma de show o de hipocresía o de payasaje, porque eso es lo que es realmente. Simplemente está buscando aprobación y está buscando gloria personal. Sin embargo, hay una forma correcta. Hay una forma correcta como debemos hacer nuestras limosnas, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Está en el texto, búsquenlo ahí. Lo dice en el versículo 3. Mas tú cuando des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecho, para que tu limosna sea en secreto, en secreto. La izquierda no debe enterarse de lo que tú sacaste de tu cartera y entregaste. No debe saberlo. Tu izquierda. Ok, tu izquierda. En otras palabras, debe ser algo tan íntimo, tan privado, ¿verdad? Que sencillamente no haya nadie que esté en una posición u otra en tu cercanía que se entere de esto. Es algo entre tú y Dios. Si tienes otra motivación, no lo ofrendes. Y si quieres que los demás te aplaudan por ello, menos todavía, porque no vas a tener ningún tipo de recompensa absolutamente de parte del Señor. La recompensa va a ser la aprobación de los hombres. Ya tienen su recompensa. Pero si tú lo haces, dice, hazlo en secreto. ¿Por qué? Porque tu Padre dice que ve en lo secreto, dice, Él se ocupará de recompensarte. Y lo hará también en público. Lo hará también en público. ¿Dónde? ¿Aquí o allá? Yo diría que aquí y allá. Porque la manera como Dios recompensa a una persona que es fiel en su práctica de piedad es certificando, por así decirlo, su testimonio. O sea, con la aprobación notable, evidente, sobre su vida de piedad y de santidad. Por eso es de Él que nos interesa recibir el premio, la recompensa, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, será evidente completamente delante de todo el mundo el hecho de que Dios te va a bendecir, porque lo has hecho con un corazón sincero y en el secreto del Señor. Hay cosas que no deben saberse. No deben saberse. Y lo que tú ofrendes, lo que tú des o lo que tú diezmes es algo que es un problema entre tú y el Señor. Solamente. ¿Cuál es la segunda práctica piadosa que nosotros debemos llevar a cabo? Está en el versículo 5, la oración. Cuando ores no seas como los hipócritas. Otra vez más hace la comparación entre aquellos que son puro show, puro espectáculo, ¿verdad? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Ya, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, dicen, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero al igual en esta ocasión quiero hacer una diferenciación o unas puntualizaciones. Tenemos que, a veces me sorprende realmente, hermano, me sorprende porque entiendo que son creyentes, ¿verdad? Y digo yo, ¿y cómo es que no diferencian una cosa de otra? Pero un rezo no es una oración. Rezar y orar son dos cosas completamente distintas. Un rezo es una repetición de una fórmula religiosa con un propósito determinado. Y óyeme, cantidad de hermanos se involucran de una manera tonta en cadenas de oración.
repite esta oración y mándala más para adelante. Y la gente repite la oración y después la manda más para adelante. ¿Pero cómo es posible? Es absurdo, completamente absurdo. Tenemos que diferenciar de lo que es abrir nuestro corazón y volcar nuestra alma delante del Señor. Al comunicarnos con Él mediante el privilegio tremendo, específico, y vuelvo y uso la palabra privilegiado, porque no es para todos, de poder llegar al trono de la gracia, hallar el oportuno socorro de parte del Señor. O sea, de poder accesar con tal libertad, con tal sencillez, sin ningún tipo de protocolo a la presencia del Señor, privilegio que es exclusivo de los santos. Porque bien dice la Biblia, que Dios no oye la oración del pecador, a menos que este pecador sea temeroso de Dios y esté dispuesto a hacer su voluntad. Entonces en ese caso sí Dios le oye. Por eso Dios lo que quiere es la oración del pecador penitente arrepentido. Pero por lo demás Dios no necesita la oración del pecador, ni quiere la adoración ni la alabanza de aquel que le está ofendiendo con su vida de pecado. No le interesa al Señor absolutamente. Pero tenemos que hacer una diferencia entre lo que es rezar. En la Iglesia Católica nos enseñan a rezar. A rezar, pura y simplemente rezar. O sea, a repetir fórmulas religiosas. Y esto es terrible, cuando un creyente pues cae en ese gancho, en esa mentira, en ese absurdo, y por así decirlo, menosprecia el privilegio que tiene de poder sencillamente sincerarse delante del Señor, derramarse delante del Señor, con la conciencia de que Él sabe de antemano lo que vamos a decirle, y es la voluntad de Él que se lo profesemos con nuestros labios. Hermanos, la oración comprende varias cosas. Sabemos que comprenden súplicas o rogativas, peticiones, acciones de gracias y también adoración. Adoración también. Eso es de los creyentes. Los creyentes somos los que debemos acercarnos al Señor con nuestras súplicas, nuestras rogativas, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracia, pero con un espíritu de adoración al Señor en cada momento. La persona que no ora o el creyente que no ora, no adora. El creyente que no ora, no adora. ¿Ok? No adora. Y la adoración es la razón de ser de nuestra presencia después de ser salvos en esta tierra. Adorarle al Señor. Adorarle una vez y otra vez, mediante todos los medios de gracia a nuestra disposición, a nuestro alcance. La manera incorrecta de hacerlo está muy clara en el versículo 5 acá. La manera incorrecta. Recuérdense que siempre vemos la manera incorrecta, el motivo incorrecto, el motivo correcto y también la forma correcta de hacerlo. Y fíjense cómo dice en el versículo 5. Dice, cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. Bueno, esto es claro, ¿verdad? La manera incorrecta es hablar a los hombres como si fuese a Dios. Ustedes dicen, ¿pero eso es posible? Sí, y pasa mucho. Y pasa mucho en las congregaciones. Con mucha frecuencia nosotros vemos a personas que en una oración congregacional o en un grupo pequeño de oración, tú te preguntas en el momento que ora, ¿pero es a Dios que le está hablando o es a mí o es a los que estamos aquí reunidos? Eso pasa mucho. Tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros nos estemos dirigiendo ciertamente a nuestro Señor. Y eso inclusive implica la reverencia que muchas veces echamos a un lado, sin considerar a quién es que le estamos hablando. La reverencia de vida es una forma incorrecta absolutamente cuando nosotros utilizamos oraciones dirigidas. Oraciones dirigidas las cuales yo podría ilustrar aquí de mil maneras. Y muchas veces es penoso cuando desde los púlpitos se sucede eso. Que lo que el pastor no se atreve o el predicador no se atreve a decirle directamente y en privado a un hermano, entonces mediante una oración le manda un metamensaje. Entonces tú dices, ¿a quién es que le está orando? Si lo que está realmente es tirándome una puya, una indirecta a mí, en vez de acercarse a mí. Pero sucede, y sucede con frecuencia. Y otra manera también es con aquellas oraciones rimbombantes, o sea, como dice acá el texto, para ser visto de los hombres, o sea, para ser alabado. Yo he tenido la experiencia de que se me hayan acercado hermanos a mí en alguna ocasión, ya hace mucho de eso,
¿ok? Para que sepan que ustedes no están involucrados ninguno, ni se vean para el lado al otro, ¿verdad? Y decirme, hermano, qué oración tan maravillosa, tan buena. Pero si yo no estaba hablando contigo, pero si eso no era contigo, ¿entiendes? Otros dicen, es que yo no sé orar como fulano ora. No. Aquellas oraciones espiritualizadas, ¿verdad? Eso no es orar de una manera correcta. No es orar cuando tú manipulas congregacionalmente una oración. Como tampoco es orar cuando tú tomas, como hacen los sacerdotes católicos, y yo hablo con mucha claridad porque estamos en la República Dominicana y yo vengo del catolicismo romano, ¿ok? Y puedo hablar con propiedad porque lo viví y fui educado en un colegio católico romano, ¿verdad? Y ellos cogen entonces, ¿de qué se trata? Hoy es, esto es la inauguración de una tienda. ¿De qué la tienda? Ok. Señor Jesucristo, en esta ocasión que la tienda está siendo inaugurada, queremos elevar nuestras súplicas. Y te leen una oración. Pero esta es una oración. Oraciones leídas, cadenas de oración, repeticiones una y otra vez. En todos esos casos el motivo es completamente incorrecto. Es para ser vistos por los hombres, para aparentar piedad, para cumplir con el papel, ¿verdad?, que está representando de una persona piadosa. Pero la forma correcta lo dice el texto también. En el versículo 6 dice primeramente, mas tú cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento. Entra en tu aposento. Señores, algunos dicen, es que yo no sé orar, por eso no me gusta orar los miércoles, o por eso no me gusta orar en la iglesia, o por eso yo no oro en voz alta. ¿Quiere que te diga una cosa? Claro que no sabes, porque si no lo haces en tu casa, en lo privado, en lo secreto, en tu habitación, ¿verdad? No es verdad que vas a poder hacerlo de ninguna manera delante de los hombres. Pero aquí dice el Señor, cierra la puerta. En otras palabras, en la intimidad de tu corazón, de tus pensamientos, habla conmigo, es lo que está diciendo. No le publiques a todo el mundo lo que tú quieres decirme a mí. Dímelo a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tú cuando ores, dice, cierra la puerta. ¿Por qué? Porque lo dice de una manera muy clara. O sea, yo estoy en ese lugar específicamente. La forma correcta es en intimidad. La forma correcta, lo dice el versículo 7, también es sin vanas repeticiones. Versículo 7, y orando no uséis de vanas repeticiones. Dios te salve María, llena de gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Dios te salve María. Padre nuestro. Ustedes le puede dar algún tipo de risa, tal vez por la forma de la expresión de mi rostro. Pero es triste. Es triste porque millones de personas van rumbo al infierno creyendo que tienen comunión con Dios sin haberse arrepentido jamás de sus pecados y sin haber sido jamás lavados por la sangre del Cordero de Dios, sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario a fin de traernos la comunión con Dios, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y creen que con simplemente repetir una frase. Todavía recuerdo cuando en el colegio los viernes iba siempre el confesor. Y todos teníamos que ir al confesor, siendo niños. Y teníamos que, de alguna manera, confesarnos. Y mi memoria solamente se queda en el hecho de que reza tantos Padres Nuestros, tanta Ave María y tanta Gloria. Y esa era la conclusión siempre. ¿Cuántas eran? Yo no me recuerdo. Tal vez el hermano Nino tiene mejor memoria que yo. Pero así era en el colegio. Y repetir, y repetir, y repetir, y repetir. O sea que no se trata de rezar rosarios. El rosario no sirve para nada absolutamente, es una oración mecánica, es una repetición. Esto podrá servirte en términos psicológicos tal vez, pero en términos espirituales, absolutamente nada. El versículo 9 dice muy claro, vosotros pues oraréis así. El Señor dice cuáles son por así decirlo, los pasos que deben contener una oración. Y esto que va desde el versículo 9 hasta el versículo 15 es un modelo de oración. Y no es la única vez que el Señor hace referencia a eso. En otra ocasión los discípulos mismos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y le dice, vosotros pues oraréis así. Y comienza a describir la forma, ¿verdad? O el contenido que debe tener, por así decirlo, la oración,
la oración genuina de un hijo de Dios, que comienza por el hecho de confesar que Dios es su Padre, Padre nuestro, Padre mío. Y esto hace toda la diferencia, porque hay muchos que oran a Dios sin ser hijos de Dios. Y no es igual de ninguna manera cuando un hijo mío, ¿verdad?, se acerca a mí a pedirme, a presentarme, a suplicarme o a proponerme algo, que cuando lo hace el hijo de un vecino. No es igual. En el caso de Dios no es diferente tampoco. Consecuentemente, hermanos, la oración en la forma correcta tiene que ser asincerándonos de todo corazón con aquel que ya de antemano sabe lo que vamos a decirle o pedirle antes de que abramos nuestros labios y emitamos nuestras palabras. Hermanos, ¿cuál va a ser el resultado de orar correctamente? Versículo 6 dice: ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. O sea, la bendición del Señor vendrá, la respuesta del Señor vendrá para ti. Y esto va a ser evidente y visible para todos. Pero es interesante que dice Dios que ve en lo secreto, y aquí dice Dios que está en lo secreto. Entrar en el secreto del Señor. En otra ocasión predicaremos sobre eso, ¿verdad? Pero ¿quién ha entrado? Está en el secreto del Señor. Tenemos que ir a nuestro Dios y en intimidad derramar nuestras almas delante de Él. ¿Cuándo? Siempre. Regularmente. Diariamente. Pablo nos enseña, la Escritura nos enseña que debemos orar sin cesar. ¿Que es posible? Sí. Si en tu mente está presente en todo momento que tienes al Señor delante de ti, no vas a poder obviarlo con el Espíritu Santo morando en tu corazón. O sea, tú no vas a poder olvidarte de esa realidad. Y si estás viendo la televisión y algo de lo que aparece en la televisión no le agrada al Señor, de una vez va a venir a tu mente que está delante del Señor y vas a hablar con Él y le vas a decir: Señor, voy a quitar esto o voy a cambiar de canal. Y si le agrada, va a decir: gracias, Señor, porque qué edificante está esto. O sea, es una manera de vivir. Y no son los locos los que hablan solos. Son los que oran los que hablan solos, pero no están solos. Recuérdense de eso. El resultado es la bendición de Dios. La tercera manifestación de piedad que vemos aquí está en el versículo 16. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez tenemos que... Perdón. A causa de nuestras malas prácticas debemos también hacer unas diferenciaciones otra vez. En este caso tenemos que diferenciar lo que es ayuno de dieta. ¿Ok? Hay que diferenciarlo. Porque una dieta no puede ser un ayuno. O sea, si tú estás a dieta, tú estás a dieta. Eso no es un ayuno. No digas: te voy a dedicar, Señor, esta dieta que el médico me mandó. No. Toma la dieta que el médico te mandó, ¿verdad?, por problemas de salud. O sea, las dietas van dirigidas a la salud del cuerpo. El ayuno tiene que ver con la salud del alma, con la necesidad del alma. Hay que hacer mucha diferencia. El propósito del ayuno se ve claro en Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15. Ustedes quieren pueden pasar la página y lo pueden ver. Dice: entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo. ¿Lo tienen? Sí. El mismo Mateo, nada más pasan la página. Capítulo 9, versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Oye, ahí está la correlación muy clara. El Señor dice: ayuno, luto.
O sea, ciertamente el ayuno no es otra cosa que una manifestación de pesar, de congoja, de necesidad. Eso es lo que es el ayuno. No es que yo estoy enamorado y que por eso no quiero ahora comer porque se me quitó el apetito. No, no tiene nada que ver con el apetito. Tiene que ver con manifestarle al Señor un estado en el cual nosotros necesitamos que Él tenga misericordia y piedad de nosotros. Ustedes recuerdan el ejemplo del rey David cuando se enfermó su hijo. El hijo se enfermó y él ayunaba, no comía. Y le decían, rey, come, y no comía, simplemente no comía. Entonces resulta que van y le avisan que el hijo murió y entonces dice, tráigame comida. Entonces, ¿no entendemos? Si cuando el hijo todavía vivía, no quería comer, ahora entonces dice, sí, tráigame comida. Es que sencillamente ya había pasado el tiempo en el cual él tenía la necesidad de clamar al Señor y manifestarle la asistencia que reclamaba de Él, de misericordia y gracia, a pesar de su pecado. El ayuno debe hacerse y debe hacerse de una manera correcta, porque consiste en una abstinencia de manera tal de que prevalezca el espíritu sobre la carne. El Señor Jesucristo nos dio los mejores ejemplos de ayuno, ¿verdad? Y antes de comenzar su ministerio, tuvo 40 días en ayuno. Hermanos, la manera incorrecta de ayunar es siendo austeros como los hipócritas. O sea, simplemente mostrando desfallecimiento. Lo que viene como consecuencia natural del ayuno. Si tú no te alimentas, tu nivel energético tiene que decaer necesariamente y el desfallecimiento debe venir. Y por eso la recomendación es muy clara. No seas austero, sino todo lo contrario. Lo que tú tienes que hacer es, versículo 17, cuando tú ayunes, dice, unge tu cabeza. En otras palabras, arréglate tu peinado, toma aceite, peínate bien, y dice, y lava tu cara. O sea, ponte que no se note que tú estás ayunando. Porque el ayuno es para mostrarle a Dios y no a los hombres nuestra necesidad espiritual. Es una manifestación de pesar, de congoja y de necesidad. Consecuentemente, la manera incorrecta es demudando el rostro y siendo austero. El motivo incorrecto es hacer un espectáculo, aparentar tristeza, aparentar con ellos ser personas piadosas y abnegadas completamente. Pero la forma correcta, dice, es no mostrándole a los hombres que ayunan, sino a nuestro Padre que está en los cielos, y que está en los secretos. Y tu Padre que está en los secretos, dice, Él te recompensará en público. Dios ve tu sinceridad, Dios ve más que tu necesidad. Dios en lo secreto, que conoce cómo tú te sientes, va a ver esa congoja y esa tristeza que se manifiesta a través de la disposición de no ingerir alimentos, de ayunar para pedir al Señor asistencia. Y en ese tiempo, pues Dios va a obrar recompensándote. ¿Cómo recompensa al Señor? Manifestando su misericordia y su gracia. Una de las cosas en la que me siento tan falto y tengo muchos argumentos para poder justificarme es en la vida de ayuno, o sea, la práctica del ayuno. Tengo muchos argumentos de la acidez estomacal y de esto y de lo otro. Pero han habido ocasiones en las cuales realmente uno no quiere comer, porque la tristeza es tanta, la congoja es tanta y el clamor a Dios que uno mejor no come. Mejor no come, mejor no bebe, mejor no disfruta de las cosas que son naturales y placeres, para que de alguna manera el Señor vea nuestra necesidad. Si el esposo está con nosotros, estamos de fiesta, ¿cómo vamos a estar guardando ayuno? Y eso es lo ideal, que nuestra comunión y nuestro gozo y nuestra dependencia de Dios sea tal que sencillamente nosotros estemos evidenciando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas
Pero hay momentos en los cuales realmente debemos llenarnos de tristeza y sobre todo cuando viene como consecuencia de la separación de Dios a causa del pecado. Cuando hay pecado de por medio, tal vez el ayuno debe ser un compañero indispensable para la oración eficaz. Yo terminé. Pensé que yo terminé. Hay un personaje, los que son mayorcitos aquí, que no son muchos los mayorcitos, ¿verdad? Porque Israel no está aquí. Pero los mayorcitos nos recordamos de aquel personaje de los muñequitos del Caribe, creo que eran, o del listín, que se llamaba Don Fulgencio. ¿Alguien se acuerda de Don Fulgencio? Mitica, baja la mano. El doctor Merengue era. El doctor Merengue era. Que frente a la gente siempre tenía un aspecto de... Pero entonces le salía una imagen, ¿verdad?, en el cual estaba en alguna maldad o acechanza. O sea, estaba simplemente siendo un hipócrita, aparentando delante de la gente el gran Señor. Que nuestra práctica religiosa, que nuestra vida de piedad nunca sea aparente y nunca soslayemos, nunca echemos a un lado, nunca descuidemos estas tres áreas que son tan importantes que el Señor con gran dedicación y detalle nos especifica cómo debemos llevar a cabo cada una de ellos. La oración, el ayuno y las ofrendas o las limosnas. Amén. Amén. Que no sea tu vida religiosa como la de Don Fulgencio. Y que seas un adorador en secreto, porque nuestro Padre está en lo secreto. No es aquí en la iglesia, es desde un corazón genuino y sincero. La Biblia dice de una manera tan clara que los que adoren al Señor deben adorarle en espíritu y en verdad, desde el interior. Y que ese tipo de adorador es el que Dios quiere que le adore. Debemos adorar al Señor en lo secreto, en el interior, desde dentro, para ser visto por Dios y no por los hombres. Padre, oramos a ti, Señor, rogándote que nos ayude, Señor, a ser genuinos en cada ocasión. Y que, Padre, sin menospreciar a los demás, Señor, tampoco de ninguna manera permitamos, Señor, que la aprobación de los demás sea la que rija nuestra vida religiosa. Señor, queremos decir que no somos religiosos, pero es tan fácil, Señor, caer en ello. Pero sí sabemos, Señor, que debemos llevar una vida de piedad delante de ti. Y queremos hacerlo, Señor, y estamos dispuestos a hacerlo. Y gracias por cada uno de estos privilegios que nos concedes a los que realmente somos tus hijos, que podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. El privilegio, Señor, de aportar, Señor, de traer a ti, Señor, en adoración, como ofrenda, Padre, un poco de lo tanto que nos das, Señor, de las tantas bendiciones espirituales y materiales aún, Señor, que nos das. El privilegio, Señor, de poder hablar contigo como habla cualquiera con su compañero, Señor. Sin protocolos, Señor, sin ritualismo, sin escogencia de un lugar específico, Señor, pero en el interior de nuestros corazones, de nuestras mentes, en nuestras conciencias, Señor. Y Padre, el poder, Señor, manifestarte nuestras necesidades, Señor, a través de la abstinencia o el ayuno, Señor. Con la conciencia, Padre, de que tú lo ves, que tú lo sabes, Señor, y que tú, Padre, recompensarás nuestra actitud, Señor. Padre, ayúdanos no a buscar la felicidad en este mundo, Señor, que es a lo que invitan y proclaman, Señor, los que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a buscar agradarte, honrarte y adorarte, Padre, y que esto sea suficiente para nosotros.
Te pedimos, Padre, que bendiga a cada alma aquí presente, Señor. Y te rogamos también, Señor Dios nuestro, por aquellos que no han podido venir queriendo hacerlo y tal vez pudiendo hacerlo, Señor. Damos gracias por tu cuidado y protección. Y damos gracias por esta iglesia local, Señor, de la cual tú nos haces parte y en la cual podemos adorarte congregacionalmente también, Señor, y honrarte, y orar, y ofrendar, y ayudar, y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser genuinos, Señor. Genuinos delante de ti, Señor. Que sabemos que esto nos hará ser genuinos delante de los demás. Te pedimos que nos despidas con tu bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.